Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Malcolm. Hoy presento. Hola chiquillos, buenos días. Imagino que siguen siendo los poquitos de siempre, pero son los que cumplen. Chamacos, espero que estén bien, que no tengan sueñito, que hayan desayunado. El día de hoy vamos a seguir con el texto de la clase pasada. Estábamos hablando acerca de los derechos humanos, me parece, y más que nada un tema acerca de la culturalidad. Ay, ya está un poco grande. Acerca de los pueblos de México, o sea, las condiciones para ejercer las libertades, ¿no? Entonces, parte de lo que es esto que habíamos checado la clase pasada es garantizar el derecho a contar con buena información, como les decía, hay veces donde se transmite información incorrecta y al momento de ponerla en internet, en el momento en el que nosotros la vemos, queremos que es real. El día de hoy vamos a hablar también de que una de las libertades o las condiciones que se necesitan para que las libertades sean bien respetadas es la igualdad, chamacos. La igualdad, dice, es una de las condiciones que se debe de garantizar para ejercer plenamente las libertades. Es decir, que en el texto leíste que al inicio de la sesión hay un ejemplo de cómo la desigualdad afecta el ejercicio de las libertades y los derechos. En este caso, las mujeres indígenas, o sea, las mujeres que no pueden votar, recuerden. En algunos lugares de México, hombres y mujeres no son considerados como iguales en dignidad y derechos. Esta forma de pensar impide a muchas mujeres ejercer su derecho a elegir libremente a sus gobernantes, a expresar sus ideas, a tomar decisiones sobre su vida privada, a asociarse, a participar en las decisiones de su comunidad y del gobierno. En ese y otros casos, la acción de la autoridad, la creación y aplicación de leyes que promueven la igualdad, así como la educación y la lucha de la sociedad, contribuyen a cambiar esas situaciones y a crear condiciones de igualdad. Si ven, aquí dice que la lucha de la sociedad, o sea, como tal, ahí, ¿qué sería? Sería que dentro del caso de las mujeres que no pueden votar, se exija o se hagan manifestaciones dentro del pueblo. No sé cómo ustedes creen que podían las mujeres pedir su derecho. O sea, como tal, es un pueblo donde se gobiernan a sí mismos. Es decir, no puede el gobierno interceder. O sea, todos allí tienen sus propias reglas y todos las llevan a... ¿Cómo se dice? Todos las tienen que respetar. Por así decirlo, si ellas se manifestaran y dijeran que quieren votar y todo eso, hay dos opciones. O sea, los dirigentes de ahí las pueden dejar hacerlo o las pueden sacar del pueblo. O sea, por un lado es interesante el cómo se puede arreglar eso, porque si ustedes checan ahí, la sociedad pues no puede hacer nada. O sea, es un pueblo que se dirige solo, tiene sus propios gobernantes, sus propias reglas, y es muy difícil que se pueda exigir realmente una igualdad. Entonces, en esa parte es muy complicado, porque dentro de aquí de México, les decía, hay estados como Oaxaca, Guerrero, aquí mismo en Michoacán, hay pueblos donde las personas se gobiernan a sí mismas. No recuerdo si aquí es Charapa o no recuerdo de qué parte de aquí de Michoacán, hay un lugar donde todos se gobiernan a sí mismos. Entonces, parte de lo que es eso es que si ellos piden apoyo al Estado o así, pues habría más bien una rebelión contra ese pueblo, pero no habría como tal una solución, porque ahí pues cada quien elige sus gobernantes y tiene sus propias leyes. Entonces sí es muy complicado. Luego dice, las mujeres indígenas no son las únicas que se ven limitadas a sus libertades. Debido al trato desigual, a la pobreza, la discriminación y otras condiciones, hay muchos jóvenes que no pueden ejercer su derecho a elegir libremente qué quieren estudiar o qué desean, en qué desean trabajar, pues en la localidad donde viven no existen suficientes escuelas y hay muy pocas oportunidades de empleo. Esto me recuerda a un grupo que son los menonitas. Los menonitas tienen ahí ciertas reglas, por ejemplo, son muy conservadores, es decir, que viven con reglas de hace muchísimos años, en el que no está permitido el uso de la tecnología, es riguroso, andar como dice la Biblia. Por ejemplo, ellos tienen de que no pueden comer y hablar al mismo tiempo. Es decir, si se hace la hora de cenar
Y tú, por ejemplo, en tu casa cuando comes, estás hablando con tu familia, estás compartiendo, estás diciendo cómo te fue en la escuela y todo eso. Y ellos no, ellos tienen una regla de que tienen que mantenerse en silencio durante toda la comida. Entonces, eso es una regla de muchas de las que tienen, porque todo, por ejemplo, los hombres tienen que vestirse de camisa y overol, las mujeres tienen que taparse la cabeza con algún tipo de, ¿cómo se llama? Como de franela o algo así, y tienen que llevar vestido. Y las jóvenes tienen una forma de vestirse, las más grandes también. Y por ejemplo, ahí no hay acceso a una educación donde te hablen de biología. O sea, toda la educación que van a recibir es aprender a leer y lo único que vas a estudiar es la Biblia. O sea, dentro de estos grupos, pues tienen sus propias reglas y es muy marcado la desigualdad, porque para algunos es diferente para otros, pero lo chistoso es que para todos es igual, o sea, para todos es regido por lo que dice la Biblia. Entonces, si vemos estos casos, ¿cómo se buscaría hacer que eso cambie? Pues la verdad es que también atacarlos de alguna manera es ir en contra de sus propias libertades. Y eso es algo muy complicado, chamacos. De hecho, ojalá esto pase rápido para alcanzar a hacer un debate con ustedes. Pero bien, chamacos, dice que al fin de combatir esta situación, el gobierno, las universidades y las organizaciones de la sociedad impulsan acciones para crear más bachilleratos, centros de educación tecnológica, industrial, agropecuaria y pesquera, así como nuevas instituciones de educación superior, en especial en zonas indígenas o alejadas de las grandes ciudades. De esta manera se incrementan las posibilidades de que la población joven desarrolle su potencial, tenga mejores condiciones de vida y participe activamente en su sociedad. O sea, la respuesta de nuestro gobierno es crear más escuelas y que tengan más acceso los de pueblos más lejanos. La cuestión es esa que les decía. Por ejemplo, aquí en Michoacán, no sé si haya un grupito menonita. De hecho, yo el que vi era un grupo de menonitas que se estaban yendo a Brasil. ¿De dónde? De un pueblo de aquí de Latinoamérica. Y se iban a Brasil. Y por ejemplo, ellos, imaginemos que están en la comunidad está aquí. Y le pones una escuela enfrente. Lo que va a pasar es que no los van a dejar ir. Entonces, ¿cómo puedes batallar también con las creencias que tienen esas personas? Es muy complicado. Muy complicado. Es como una persona que no quiere comer y le pones un plato enfrente. Aunque le pongas la comida, ella va a decidir si come o no. Entonces es muy importante checar que las creencias de respecto a la religión, a las normas, a las leyes que ellos respetan, es diferente. Entonces hay que respetar sus libertades y también tratar de entenderlas, que son creencias que se van transmitiendo de generación en generación y de alguna manera pues solamente están siguiendo esa tradición. Entonces, la lucha contra la discriminación, chamacos, ayuda notablemente a crear condiciones para el ejercicio de las libertades. En algunos países las personas son perseguidas o excluidas debido a sus creencias, origen étnico, orientación sexual o apariencia. Para que la población pueda practicar libremente su religión y sus tradiciones culturales, expresarse y tomar decisiones sobre su vida personal, en México existen leyes que prohíben cualquier forma de discriminación e instituciones encargadas de vigilar su aplicación, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Debes saber que las leyes te protegen en caso de que alguien te discrimine e impida el ejercicio de tus libertades. ¿Cómo los podrían discriminar a ustedes, chamacos? Imagínense que ustedes los discriminen. Puede ser por su edad, por ejemplo, que ustedes quieran participar de alguna manera en algún evento político o así, y les digan, no, es que tú estás muy chiquito, tú no, tú eres de secundaria. Sí es discriminación hasta cierto punto, porque también tienes derecho a participar en estos movimientos, pero más discriminación sería en el momento en el que tú, por la forma en la que te vistes, en la forma en la que hablas, de dónde vienes, las cosas en las que crees, otras personas busquen burlarse y señalarte por eso. Entonces, en esa parte sí hay una discriminación, porque en la discriminación ya busca hacer daño. Entonces, después de leer el texto anterior, identifiquen 3 condiciones que les parezcan indispensables para ejercer las libertades. Justifiquen sus respuestas. 3 condiciones. La condición primera, recuerden la igualdad, garantizar el derecho y no limitar las libertades. Todos están aquí en rojito.
Entonces, las actividades empiezan ahorita. Después de leer el texto, identifiquen 3 condiciones que parezcan indispensables y van a explicar el por qué. Las condiciones las estuvimos hablando en esta clase y la clase pasada. Luego vamos a responder esas 3 preguntas de abajo y finalmente vamos a elaborar un texto en el que se explique qué debe hacer el gobierno para garantizar el derecho a la libertad y qué información se necesita para ejercer plenamente las libertades. ¿Sí? Esas son las actividades de hoy, recuérdenlo. 3 condiciones que parezcan indispensables para ejercer las libertades, explíquenlas, las 3 preguntas y el texto, ¿sí? Oriéntense en la página 67. Esa es toda la actividad de hoy, chavales. Entonces espero que no se haya hecho muy pesada. Es un video muy cortitito, 10 minutos. Entonces la dejamos hasta aquí. Tienen actividad. Espero sus actividades en el grupo, chamacos. Si tienen alguna duda, háganmela saber. Nos vemos.